La tentación es algo normal en la vida de una persona y cumple un fin providencial. De la tentación, la primera cosa que nosotros tenemos que tener bien en claro es que Dios propiamente, Él no nos tienta nunca. Esto es de fe. Lo dice el apóstol Santiago. Dice: ninguno, cuando es tentado, diga que Dios lo tienta, porque Dios no puede dirigirnos al mal, y así Él no tienta a ninguno. Dios no tienta. Bueno, entendiendo la tentación en el sentido que más común que le damos, ¿no? Que es una solicitación al mal, una invitación a hacer algo malo, ¿no? Entonces en ese sentido Dios no tienta, ¿no? La palabra tentar en la Sagrada Escritura también a veces quiere decir otra cosa distinta, que es el hecho de que Dios prueba a una persona, le pide algo, como nosotros podemos poner a prueba a alguien, de decir, bueno, a ver si, como le decimos a un niño, bueno, si me querés, barré la habitación, y lo pongo a prueba, a ver si verdaderamente me quiere o no me quiere. Pero eso no es invitarlo a hacer el mal, sino hacerle en todo caso una cosa que a él le cuesta o algo difícil para ver si él... En la Sagrada Escritura eso también se le llama tentar, probar, examinar, pero de eso a eso no hablamos ahora. Ahora usamos las tentaciones, hablamos de las tentaciones de las que la gente común dice tentación, ¿no? Que es el hecho de ser empujado, invitado a hacer una cosa mala en cualquier orden, ¿no? Entonces, hablando de esas tentaciones, hay que decir, Dios no tienta a nadie, ¿eh? En cambio, Dios lo que sí hace es permitir que seamos tentados. Permitir que seamos tentados por nuestros enemigos espirituales, que es el demonio o nuestra misma naturaleza caída. Porque al permitir que seamos tentados, Dios también nos da la gracia para resistir, y esa gracia no solamente nos hace resistir a la tentación, sino que nos hace crecer espiritualmente esa gracia. Dios permite entonces esa gracia, permite la tentación por los bienes que se van a seguir al darnos la gracia para resistir, ¿no? Entonces, por ese motivo. De hecho, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, dice: fiel es Dios, que no permite que seáis tentados por encima de cuanto podéis, o sea, por encima de nuestras fuerzas, sino que con la tentación dispone el éxito para resistirla. O sea, al permitir la tentación, Dios prepara todo para que nosotros podamos resistirla. ¿Cuáles son los motivos por los cuales Dios permite la tentación? ¿O cuáles son los bienes que Dios saca para nosotros de la tentación? El primero de todos nos hace merecer el cielo, la vida eterna. La vida eterna. En los planes de Dios, la vida eterna es algo que debemos ganar con nuestros méritos. Y esos méritos justamente se ganan en la lucha contra las tentaciones, permaneciendo fieles. Por eso San Pablo habla muchas veces del buen combate, dice, ¿no? El buen combate. En segundo lugar,
Dios permite la tentación porque la tentación es un medio de purificación. En las tentaciones, en la lucha contra la tentación, el alma se va purificando. Porque nos obliga a realizar actos buenos, y esos actos buenos corrigen los defectos que tenemos en el alma. Si no tuviéramos tentaciones, estaríamos más tranquilos, pero también nuestros defectos crecerían. Porque a veces uno justamente vamos corrigiendo los defectos en esa lucha cotidiana contra las tentaciones. Y finalmente, tercera finalidad de la tentación, nos ayuda a crecer en la virtud. La tentación de alguna manera nos despierta, ¿no? Nos hace recordar que tenemos que seguir creciendo en la virtud, si no las tentaciones nos terminan venciendo, ganando, ¿no? Por eso la tentación muchas veces es una escuela de humildad, ahí aprendemos la humildad, porque al ser tentados nos damos cuenta de qué débiles somos. Uno a veces se cree muy virtuoso, que ahora ya hoy recé muy bien, así que seguramente debo ser muy santo, y de pronto ve que tiene tentaciones de cosas que son totalmente imperfectas. Uno se da cuenta, no, tan santo no soy, entonces nos hace crecer en la humildad. Y nos hace crecer en el amor de Dios. Porque cada vez que resistimos una tentación, estamos nosotros haciendo un acto de amor de Dios. Resistimos porque amamos a Dios. No queremos separarnos de Dios. Y porque no queremos separarnos de Dios, resistimos. El que no ama a Dios sigue todas las tentaciones. Solamente las resiste el que ama a Dios. Entonces es una escuela de amor de Dios. En el libro de Tobías, en el Antiguo Testamento, hay una frase muy hermosa, ¿no?, que le dice el ángel Rafael le dice a Tobías estas palabras, que están en la versión latina de la Vulgata. En las otras traducciones a veces no la ponen así, la traducen de otra manera. Pero la traducción que hizo San Jerónimo, en el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 13, el ángel le dice a Tobías: porque eras grato a Dios, grato es querido a Dios, querido por Dios, Dios te quería, porque eras grato a Dios, fue necesario que la tentación te probara. Fue necesario que la tentación te probara. Fíjense, el ángel dice, no porque Dios no te quiere, sino porque Dios te quiere. Porque Dios te quiere. Como hacemos nosotros con las cosas que amamos. Las cosas que amamos, nosotros las limpiamos porque no nos gusta que se ensucien. Las cosas que no nos interesan, ahí están tiradas. No importa que están tiradas, se están llenando de lo que sea, de mugre, de suciedad. No importa, yo no las quiero. En cambio, las cosas que yo amo, si veo que está sucio, seguida limpio. Ahora, limpiar, si esa cosa tuviese sensibilidad, le dolería. Si esas cosas que yo le si fueran sensibles, les dolería. Entonces estaría como probándolas. Las cosas que yo quiero las purifico. Por eso, cuando Dios permite las tentaciones, es un signo de que nos ama, no de que no nos ama.
Bueno, veamos algunas cosas de lo que podemos llamar la psicología de la tentación. O sea, tratemos de examinar las tentaciones por dentro, de cómo es una tentación, cómo es este mundo de las tentaciones. Veamos algunas cosas. En primer lugar, la frecuencia de las tentaciones. ¿Con cuánta frecuencia las tentaciones asaltan o molestan a una persona? Esto es sumamente variado. Hay almas que son continua y fuertemente tentadas. Otras que apenas son tentadas, o poco tiempo, o las tentaciones que sufren no son tan fuertes. ¿A qué se debe esto? A muchas cosas. En primer lugar, se debe evidentemente al temperamento de una persona. Hay personas que son muy nerviosas, entonces fácilmente que su misma naturaleza la tenga en un estado como si fuera una especie de tentación. Personas que son nerviosas, personas que son muy apasionadas, hay personas que son muy tranquilas, muy equilibradas. Depende también de la educación, muchas veces que uno ha recibido. Hay almas que han sido educadas, por ejemplo, en el amor de Dios. Entonces esas personas ya con la educación misma les ha hecho, hace que sufran quizá menos tentaciones de las cosas del mundo, porque no las han educado amando las cosas del mundo. Otras personas que han sido educadas en el aborrecimiento del dolor, la huida del dolor, el amor y el gusto por los placeres sensibles. Esas personas, cuando quieren empezar un camino espiritual, y van a tener muchas más tentaciones que las otras, porque tienen que desprenderse de cosas a las cuales han estado apegadas mucho tiempo. De todos modos, estos son causas muy remotas. La frecuencia de las tentaciones, en realidad, ¿de qué depende? Depende de los designios providenciales de Dios. Mientras un alma sea destinada a una mayor santidad, más tentaciones sufre, porque hay que purificarla más. Es así de simple. Por eso, ¿quiénes han tenido más tentaciones? Los santos. Los santos. Si uno se pone si uno compara las distintas cosas, ¿no es cierto? ¿No? Compara, no sé, digamos, este lápiz con ese grabador. ¿Cuál de los dos ha sufrido más la mano del hombre que lo golpea, que lo modela, que hace todo? Y esto es más perfecto que esto. Esto se hace rápido, limpio y punto, ya está hecho. Eso es más perfecto, hace falta golpearlo más, pulirlo más, acomodarlo más, recortarlo más. Piensen en una cosa distinta. Por ejemplo, piensen en un trabajo en hierro forjado, ¿no? Una cosa hecha de hierro. Por ejemplo, ¿qué cosa ha recibido más golpes? ¿El hierro con el que se hicieron esas rejas de la ventana o el hierro con el que se hizo el ambón que está al lado de la sede del sacerdote? El ambón que está al lado de la sede del sacerdote. Tiene un montón de adornos, todo eso. ¿Cuántos golpes tuvo que darle? Porque es una cosa más perfecta, hay que trabajarlo mucho más. Mientras algo está destinado a un fin más alto y hay que trabajarlo más, hay que pulirlo más, el resultado es una obra sumamente hermosa, una obra de arte, ¿no?
recibió más golpes de martillo la piedad de Miguel Ángel que esa imagen de la Virgen. La otra es más perfecta, hay que trabajarla mucho más. Por lo tanto, entonces, la frecuencia e intensidad de las tentaciones, que son los golpes de martillo que Dios permite que se nos den para sacar de nosotros una obra de arte, y dependerá de la santidad a la cual Dios nos llama y nosotros aceptamos su invitación. Frecuencia entonces de las tentaciones, como he dicho, muy variable. Uno no puede decir, uy, yo tengo tantas tentaciones y aquella persona no tiene ninguna, o aquella no tiene ninguna, o yo no tengo ninguna y esa persona tiene tantas. Bueno, dependerá de tantas otras cosas. No hay que comparar, hay que dejar en las manos de Dios. Segundo lugar, y esto es muy importante, las fases o momentos de la tentación. Fases o momentos de la tentación. Esto es muy importante porque hay muchas almas buenas que confunden estas fases. Fase significa momentos, ¿no? Bueno, en una tentación nosotros podemos llegar a distinguir tres momentos que no hay que confundir. El primer momento se llama sugestión, es la sugestión. El segundo momento se llama delectación, deleite. Y el tercer momento se llama consentimiento. Los tres momentos tienen tres causas diversas. La sugestión, en primer lugar. Sugestión significa sugestionar, significa llamar, invitar. Es la invitación a un pecado. Esta invitación al pecado nos puede venir por la imaginación, nos puede venir por un objeto externo. De pronto veo esa imagencita de la Virgen, me gusta mucho y me viene la tentación de robármela. Me vino por eso, o sea, de ahí empieza todo, la sugestión, o el diablo que pone en nosotros, el mal espíritu, como dice San Ignacio, que pone en nosotros, ¿por qué no haces esto? Como el diablo a Jesucristo. ¿Por qué no conviertes las piedras en pan y comes? Viene de afuera, a veces viene de adentro, pero de nuestras potencias que están a veces sueltas, ¿no? Entonces, eso es la sugestión. Eso es la sugestión. Aquí todavía no hay absolutamente ningún pecado. Es como si viene una persona de afuera y le dice a uno, hermana, no querría venir, vamos a robar un banco, ¿quiere venir con nosotros? No puede decir nada. Esa es la sugestión. Una persona no se invita a robar. Segundo lugar, algunas tentaciones solamente se quedan aquí. Entonces, estas tres etapas no se dan en todos. Algunas tentaciones se quedan aquí. Por ejemplo, en las tentaciones de Jesucristo en el desierto solamente hubo sugestión, no hubo más nada. El demonio le dice a Jesucristo esto, Jesucristo. La tentación quedó ahí. Algunas veces la tentación pasa a un segundo momento que se llama delectación. Delectación, deleitarse, gozarse, quiere decir aquí que la parte inferior de nuestra alma, nuestras pasiones, instintivamente se inclina hacia eso que me ha sido sugerido, a veces, no siempre, se inclina hacia eso que me ha sido sugerido y experimenta cierto deleite. Esto es todavía de la sensibilidad, es una cosa incluso que es anterior a que yo pueda reaccionar, a que mi inteligencia y mi voluntad puedan reaccionar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo ayuno, hace 4 días que estoy de ayuno porque justo nos hemos quedado sin comida, y justo este es el 4.º día, resulta que el 4.º día de ayuno es el Viernes Santo, o sea, es un día que justo no puedo comer nada, ¿no?
Y una persona que me ve, qué flaco que está, o hace mucho que no come, no quiere ese pedacito de chocolate, ¿eh? Y uno, esa es la sugestión, y de pronto, pero cuando uno ve el chocolate, ¿no? Adentro como siente una especie de deleite en ese chocolate, ¿eh? Eso es anterior a mí, o sea, una complacencia. Ahí todavía no hay pecado. Porque dice, bueno, lo que pasa es que a mí, cuando me mostraron eso, como que me gustó, como que me dieron ganas de hacerlo. Eso todavía es algo anterior al acto de la voluntad, y esto no es mío, se lo leo con palabras de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales dice así: sucede no pocas veces, es decir, sucede muchas veces, ¿eh?, que la parte inferior, entonces la parte inferior que son mis pasiones, el apetito sensible, ¿eh?, que la parte inferior se complace en la tentación sin consentimiento. O sea, la voluntad no ha querido eso, pero hay como, a veces uno puede capaz que le viene una imagen o un recuerdo de alguna cosa e instintivamente como que siente un placer en eso. Si es una cosa que atrae mis sentidos, puede haber un placer, eso lo dice él. Entonces, sucede no pocas veces que la parte inferior, entonces el apetito sensible, ¿no?, se complace en la tentación sin consentimiento. Dice, incluso más bien con disgusto de la superior, de la voluntad. Y esta es esa contradicción y guerra que describe San Pablo cuando dice que la carne codicia contra el espíritu. Recuerden esa frase de San Pablo que dice que la carne, o sea, la parte sensible del hombre, está como en lucha contra el espíritu. Se refiere a esto. Esta delectación no es pecado mientras la voluntad no la acepte. Pero es un gran peligro, evidentemente. Una persona que está expuesta ahí tiene que rezar mucho cuando le pase estas cosas, porque está como está sintiendo ese deleite sensible. Esto nos pasa. Fíjense que a veces esto, por ejemplo, le ocurre mucho cuando los profesores de moral le preguntan a un profesor, le preguntan si es pecado o no es pecado ir a ver una pelea de boxeo, por ejemplo. Boxeo, box, le preguntan, ¿es pecado o no es pecado? Y a veces, porque algunas personas dicen, no, porque a mí me gusta, pero a mí me gusta solo lo deportivo. A mí me gusta cómo se mueven, sí, es verdad, pero cuando uno le gusta cómo se mueve este boxeador y no uno está deseando que le pegue al otro, y a veces cuando le pegó y le hizo daño, eso puede despertar como una especie de deleite. Eso le pasaba, lo decía San Agustín, le pasaba a los que iban al circo romano. Hay una especie de deleite en eso que es muy fácil después consentir con el pecado que están cometiendo, ¿no? Es muy difícil eso. Pues como eso nos pasa tantas cosas, ¿no es cierto? Esa delectación, entonces, el deleite ese solo todavía no es pecado, pero nos puede empujar fácilmente a pecar. Pero hay que distinguir. Hay muchas personas que creen que han cometido pecado porque han sentido deleite en alguna tentación, pero no lo han aceptado todavía. Entonces, no hay que confundir, eso todavía no es pecado, dice San Francisco de Sales, ¿no? Es la lucha interior. Y en tercer lugar, entonces, algunas tentaciones también se quedan nada más que acá. Finalmente, algunas tentaciones llegan al tercer paso, que es el consentimiento, cuando la persona voluntariamente acepta ese deleite.
Cuando aceptó voluntariamente ese deleite, recién ahí se comete el pecado, recién ahí se acepta la tentación. Muchas personas no saben cómo distinguir. Muchas personas dicen, yo no sé si consentí o no consentí, porque yo algún gusto sentí cuando vi eso o cuando me ofrecieron tal cosa, ¿no? ¿Cómo hago para saber si consentí o no consentí? Bueno, estos son los signos, las señales para saber si hemos consentido. En primer lugar, si a pesar de la sugestión y a pesar del deleite que va unido a veces a esa sugestión, nosotros sentimos disgusto, rechazo por ser tentado, de alguna manera, digamos así, como tristeza de ser tentado, y peleamos por no caer, entonces ciertamente que no hemos consentido. Basta con que yo le digo, pero usted hizo algo, y yo traté de rezar, le recé, pero lo mismo yo sentía como un gusto por eso, pero yo estaba rezándole a la Virgen para que... Bueno, entonces evidentemente no consintió. Estaba sintiendo ese deleite, pero una cosa distinta. O más fácil todavía, usted se podía ir de ese lugar donde vio, no sé, vio una comida que le despertó un cierto deleite, pero dijo, no tengo que consentir ni siquiera en desear esto, porque hoy no me es lícito comer, porque hoy es un día de ayuno. ¿Y usted se fue de ese lugar? Sí. Bueno, entonces quiere decir que no consintió. Si usted se fue, no, me quedé mirándola, dije, no voy a consentir, me voy a quedar mirándola. Bueno, ahí hay un consentimiento. Uno se quiso quedar en un lugar que era una ocasión de pecado y podía irse. Entonces, ¿qué hizo? ¿Luchó, no luchó? ¿Trató de huir? ¿Trató de rezar? ¿Puso los medios? Quiere decir que no hay consentimiento. En segundo lugar, sí, cuando uno dice, no sé, no estoy seguro porque yo podía irme, pero me demoré en irme, bueno, entonces quiere decir que quizá haya consentimiento imperfecto. Podía irse más rápido y no se fue tan rápido, podía cambiar de pensamiento rápidamente y se demoró, no lo hizo tan rápidamente, quizá haya consentimiento imperfecto. No será consentimiento perfecto. Para que haya un pecado mortal tiene que haber consentimiento perfecto. Finalmente, si la voluntad se dejó arrastrar, o lo más fácil es, pero usted realizó ese acto, sí. ¿Usted comió de esa torta que no tenía que comer? Sí. Bueno, entonces evidentemente que hay que suponer que hay consentimiento perfecto. Si el acto se hizo, usted lo hizo, entonces, pudiendo no hacerlo, porque no era algo automático, se exigía que yo buscara alguna cosa, entonces el consentimiento puede ser perfecto. Esas son las tres cosas, ¿no?, que uno tiene que distinguir, ¿no? Bueno, ¿cómo debe ser nuestra actitud frente a las tentaciones? Distingamos los tres momentos: antes de las tentaciones, durante las tentaciones y después de las tentaciones, ¿no? Antes de las tentaciones, ¿qué tengo que hacer? Prevenir. ¿Cómo se previene? Vigilando y rezando. Lo enseñó Jesucristo cuando le dijo a los apóstoles: velad y orad, vigilen, recen. Yo ya sé que voy a tener tentaciones, entonces estar atento a no ponerme en una ocasión de pecado, y después rezar para tener siempre fuerza, ¿no? Vigilar significa fijarme cuáles son mis puntos débiles, dónde soy débil yo, dónde soy débil. Ahí entonces tengo que tratar de crecer en las virtudes para fortalecer esos puntos débiles. Eso es lo que el trabajo anterior a las tentaciones, ¿no?
Durante la tentación, lo que hay que hacer es tratar de resistir. ¿Cómo se resiste? En primer lugar, huir de las tentaciones, huir de las ocasiones. O sea, no ponerse voluntariamente en una ocasión de pecado. Huir de la tentación. Huir de la tentación. Poner en nuestra mente pensamientos siempre buenos, ¿no?, que nos mantengan ocupados. En la tentación, rezar, se resiste a la tentación rezando. Otras veces, depende de cada tentación, haciendo penitencia. Y sobre todo, poniendo delante de nuestros ojos a Jesucristo crucificado y a la Virgen dolorosa. Eso es lo que nos da más fuerza, ¿sí? La resistencia a la tentación muchas veces es eso, o sea, mirar a Cristo crucificado y decir, no puedo yo volver a crucificar a Jesucristo, ¿no? Esa es la fuerza. Bien, finalmente, después de la tentación, ¿qué tengo que hacer cuando ya las tentaciones han pasado? Cuando hago, por ejemplo, los exámenes de conciencia, observar un poco cómo fue mi actitud en las tentaciones, si tengo cosas que corregir, si podría haber hecho otra cosa, entonces voy sacando experiencia. Muchas veces después viendo, no, pero yo tendría que haber rezado tal cosa, mejor no tendría que haber ido. Bueno, entonces ya voy sacando experiencia. La próxima vez que sea tentado, lo que voy a hacer es tal cosa, ¿no? Si vencí las tentaciones, lo que tengo que hacer es justamente dar gracias a Dios, porque he experimentado su poder, su gracia. Si he caído en una tentación, humildemente pedir perdón y ver si debo prepararme de otra manera, porque las tentaciones van a volver algún día, ¿no? O sea, sacar experiencia de todo esto, ¿no? Lo que no debemos hacer después de una tentación, sobre todo si uno ha caído, es desesperarnos, porque no es eso lo que Dios quiere. Ahí nosotros hacemos caso justamente a lo que la misma tentación quiere hacer en nosotros, que es desmoralizarnos, tirarnos abajo. Para eso entonces uno tiene que ser muy humilde, porque uno tiene que decir, es probable que haya tentaciones en las cuales yo caiga. Por eso rezamos todos los días, no nos dejes caer en la tentación. Porque necesitamos la ayuda de Dios. Bueno, ¿cuáles son las principales tentaciones que afectan a las almas que empiezan a caminar en la vida espiritual? ¿Cuáles son las principales tentaciones? Evidentemente, y no hablo de ellas, pueden estar las tentaciones a cualquier pecado, ¿no? Punto. Eso no nos interesa, ya sabemos, todo el mundo se puede imaginar que puedo ser tentado en cualquier de las cosas, tentación de lo que sea, ¿no es cierto? De gula, de ira, de pereza, esas las dejamos aparte, son evidentes. Pero aparte de esta, hay que estar atento a las principales tentaciones que afectan a las almas buenas. ¿Cuáles son? En primer lugar, las tentaciones que nos vienen de las consolaciones.
Estas son a veces las que más difíciles, las que las personas no prestan atención. Cuando uno recibe consolaciones, porque las cosas le salen bien, porque ha podido rezar bien, porque ha encontrado consuelo en alguna oración, en algo, nos puede venir dos tentaciones principales ahí. La tentación de gula espiritual, es decir, de querer buscar más consolaciones, de apegarnos a la consolación, y en segundo lugar de soberbia, de pensar de que uno es un santo porque la oración me salió tan perfecta que me parecía que estaba ahí Jesús, lo tenía yo en brazos. Entonces, nosotros sí que somos buenos. Entonces ahí está, perdió todos los bienes que tenía por una tentación de soberbia. Entonces, de las consolaciones no pueden venir estas tentaciones. Por eso a veces cuando Dios ve que yo me voy a apegar a mis consolaciones cayendo en estas tentaciones que son más peligrosas de lo que yo pienso, a veces Dios me quita las consolaciones. En segundo lugar, las tentaciones que nos vienen en las sequedades, en los momentos de dificultad, de aridez espiritual. Y ya dijimos de la vez pasada que las sequedades, las arideces cumplen la función para purificarnos. Pero a algunas personas esto le puede traer como tentación el desaliento, la tristeza, la desconfianza, el pensar que está haciendo las cosas mal. Todas son las principales tentaciones que tiene un alma. En tercer lugar, la tentación de la inconstancia. El Evangelio de hoy decía eso: con vuestra constancia salvaréis las almas. La inconstancia, el no perseverar, el empezar una cosa y dejarla, empezar otra cosa y dejarla. Empezar con entusiasmo, todo parece tan lindo al principio, después uno lo deja. La inconstancia, tentación tremenda que arruina tantas almas. Empezaron tan bien y dejaron toda mitad de camino. La cuarta tentación más común de las almas buenas: la preocupación excesiva. Preocuparse excesivamente. No tener suficiente confianza en Dios, ser desconfiados. La tentación de la desconfianza. O de pensar que en realidad en la vida espiritual todo lo tengo que hacer yo, como si no fuera Dios el que hace todas esas cosas, Y finalmente la última tentación nos viene de los escrúpulos. Los escrúpulos. Tentación que realmente hace muchísimo daño, porque al alma la frenan en la vida espiritual con la tentación de desconfiar de lo que le dice el director espiritual, desconfiar de lo que le dice el confesor, de desconfiar de Dios, de pensar que Dios no es infinitamente misericordioso, de pensar que estoy constantemente en pecado. Tremendas tentaciones que al alma la secan, la dejan debilitada, la angustian y la frenan en la vida espiritual. Bien, por todo esto, ciertamente que nosotros es un tema que tenemos que tener bien en claro, tenemos que trabajarlo bien, bien trabajado, para no confundir. Bueno, hasta aquí el tema. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gloria.